Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, el aula del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con esta serie de estudio que estamos haciendo sobre remedios preciosos contra las artimañas del diablo, del libro de Thomas Brock, que fue publicado originalmente en el año 1652 en Inglaterra. El libro está completo en el canal de YouTube, solo que estamos haciéndolo desde una perspectiva actual, porque el libro es un poco difícil de entenderlo como fue escrito actualmente. Así que vamos a hablar un poco de los ataques de Satanás a la iglesia local, como él ataca dividiéndolos en sí mismo. Y a él lo que le gusta especialmente es hacer daño en una iglesia local. Y él lo que hace principalmente, por supuesto, es creando división. Crea división entre ellos. Lo que quiere lograr es que se ataquen unos a otros, que se hieran entre ellos. Y eso es lo que él hace que se enojen, que se amarguen unos con otros, y utiliza los pecados generalmente para atacarlo, o pensamientos, y lograr división entre los creyentes. Y de esta obra lo que él logra es hacer que se haga daño a la obra de Dios. Ahí lo vemos al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 15 hablando un poco sobre el tema, donde dice: si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirá que también no seas consumidos los unos por los otros. Entonces ya se estaba combatiendo esto. En otra parte, en los filipenses también, lo mismo Pablo da una exhortación a dos hermanas que estaban divididas ahí, que se reconciliaran. Entonces es importante que podamos atender a esto, como él quiere fraccionar y dividir la iglesia. Ahora, una de las formas de, podríamos decir, remedios preciosos contra estas artimañas del ataque y del error y de la división de Satanás, es que nos fijemos más en las cosas, podríamos decir, en las virtudes o en las bondades de los hermanos, más que en sus debilidades y pecados, porque debilidades y pecados tenemos todos. ¿Quién se puede mantener eh, ante en pie? Entonces cada cristiano, cada cristiana, cada creyente tiene su falla y sus pecados y sus defectos, ¿no? Para nadie es agradable, ¿no?, que se nos ponga en vista cada una de las cosas cuando una vez uno comete un pecado. Entonces, Satanás lo que hace, sí, él lo que hace en vez de traerlo a la luz para exhortar al hermano, para corregirlo con amor, o incluso si llega acá en la disciplina, en la corrección, él no hace eso, todo lo contrario, utiliza ese mismo pecado para hacer daño. Los cristianos buscan consolar a la persona, redargüirlo, buscan corregirlo, exhortarlo para que enmiende y se vuelva a su camino en arrepentimiento de nuevo, ¿no? Pero él no, lo que crea eso es crear división, todo lo contrario, ¿no? Y eso lo que hace, pone una actitud de crítica, fijándose, podríamos decir, en la paja. Y muchos de ellos tienen un tronco, pero no, lo que él hace es centrarse en eso. Ahora lo que deberíamos hacer es fijarnos, vamos a ver, bien en sus virtudes que tienen, ayudarlos a ello en vez de crear esas divisiones y estar viendo, vamos a decir, los defectos o pecados de muchos ahí. Ahora cuando ustedes lo ven, vamos a decir a Job, en el libro de Job, ustedes lo ven que bajo la presión, bajo el pecado, bajo la frustración, él se enoja, Job. No, vamos a ver que aparece ahí, pero ustedes ven en la Biblia, incluso el libro, cuando estuvimos viendo el libro de Santiago, aunque él está enojado ahí, si se justifica a sí mismo, porque Job de alguna forma se busca justificar, porque claro, bajo la presión de los problemas, él obró así, se molestó en una parte, buscó hablar con Dios, ¿sí? Pero si ustedes ven, van a ver que se habla de la paciencia de Job. Incluso Santiago habla de la paciencia, del sufrimiento. Y Santiago dice: habéis oído la paciencia de Job. No dice haber visto cómo se molestó y se frustró ante las presiones, sino que habla de las virtudes de Job. Debemos aprender eso. Ahora cuando ustedes ven el libro de Hebreos capítulo 11, en esa parte donde se registra, vamos a decir, toda esa gente que son, vamos a decir, algunos lo conocen como héroes de la fe, aunque eran hombres comunes,
se destaca la fe de Abraham, y ustedes lo ven, Abraham tuvo miedo, entregó de alguna forma a su esposa. Después de Sara también se rió, no confió, es falta de confianza en Dios, cuando dijo que iba a tener un hijo. Moisés se enojó, vamos a decir, y asesinó, mató a un hombre. De Jacob, que era un tránfuga, hizo trampa. Pero el libro de Hebreo no habla de nada de eso, sino que habla de la fe. ¿Ves? Se centran en la fe de ellos, más que hablar todo el tiempo del pecado de ellos. Sí cometieron pecado, pero fueron hombres de fe también. A lo largo, usted si se centra en un solo pecado o algo que cometió una persona, claro. Pero si usted ve, estos hombres eran hombres de fe todo el tiempo, caminando. Un pecado sí, dos, se equivocaron en sus vidas. Pero ustedes lo ven, la Biblia nos muestra más la vida de ellos de fe. Entonces es importante la unidad de la iglesia, porque, amado, la unidad da fortaleza a la iglesia. Cuando no hay unidad, está fortalecida una pierna está mal, no hay fortaleza, está como enclenque. Yo recién estaba, bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, recién estaba con una máquina esa para hacer viejitas que tengo para hacer pierna, ahí femorales, y me olvidé ponerle un seguro, un tornillo. Y cuando quise hacer así, casi me caí, o sea, porque la máquina no estaba segura, no estaba unida bien el ligamento, o sea, los fierros no estaban puestos, esos fierros van con unos tornillos. Yo me olvidé de poner un tornillo cuando le puse un peso, uno de esos discos, y casi se cayó. ¿Por qué? Porque toda la unidad de toda la coyuntura del cuerpo tiene que estar bien, y eso da fortaleza y da firmeza. Cuando no hay unión, o sea, que es la desunión, se debilita y se puede caer todo. El cuerpo, fíjate, cuando yo me quise sentar, casi se cayó todo por el peso. Y una sola unión que esté debilitada del cuerpo, un solo hermano, puede hacer que ande todo mal y se caiga todo. Un edificio también. Entonces es importante que todo esté bien, y para esto debemos centrarnos en corregir, quizás exhortar al hermano con amor, para poder estar unidos y así poder aguantar el peso, como yo tenía que poner un peso del disco para poder trabajar las piernas, pero así es como la iglesia tiene que estar fortalecida. Porque si no está fortalecida, nunca, amado, va a poder aguantar la oposición del mundo, la oposición de Satanás, los ataques. ¿Por qué? Porque se pelean entre sí, están divididos. Hay que mantenernos firmes para poder aguantar las pruebas que vienen del mundo. Si no, cualquier pesito ya va a hacer que se caiga todo. Entonces eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo y otros más, mantener, ¿qué dice Pablo? A mantener la unidad en el espíritu. Eso, la unidad en el espíritu, en Efesios 4, versículo 3. En los Corintios estaba dividida la iglesia, amados, no había unidad. Estaban todos divididos en Corintios. Cada uno se fijaba en el don que tenía, aquel quien es más que el otro. Y Señor Jesucristo nos mandó un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto conoceré que son todos mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Amados, entonces esto es lo que es importante, es mantenerlos los unos con los otros unidos. También nos manda en Hebreo 13:1, permanezca el amor fraternal. En Juan 4:7-8 dice así, primera de Juan, perdón, carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nos manda a amar a los hermanos también, en primera de Pedro 1:22, amados los unos a los otros. Esto lo vimos la otra vez, entrañablemente de corazón puro. Y primera de Pedro 3:8, finalmente, sé todos de un mismo corazón, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amables. Primera de Juan 3:11, está lleno de texto de estas exhortaciones, porque este es el mensaje que habéis oído de principio, que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado, amado. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 11 también, amado, si Dios nos ha amado, así debemos también amarnos los unos a los otros. Lo que quiere Satanás, amado, es crear constantemente una división dentro del cuerpo de Dios. Entonces lo que
que debemos hacer es fijarnos más en las cosas que nos unen, en lo que estamos de acuerdo, en lo que hemos creído en Señor Jesucristo. Y si hay alguna falla y algún error entre nosotros, corregirlo, restaurarlo. Esa es la palabra restaurar, es como una red, corregir, enderezar, como un hueso de nuevo para que vuelva a funcionar dentro del cuerpo. No estar, como yo la otra vez estaba predicando en una prédica y decía que si yo me caía, si me caía un peso y me golpeaba un dedo, no agarraba al dedo mío el peso y le decía, ay, qué tonto que sos, cuerpo mío, y le empezaba a pegar más porque había cometido un error. Y yo mismo me lastimé. No sucede, trato de curarme, trato de consolarme, me paso la mano en la parte donde estoy lastimado. Y eso es lo que debemos hacer, o centrarnos nosotros, a cuidarnos a nosotros. ¿Se acuerda cuando sale Caín, mata a Abel? No lo cuidó, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Entonces es importante, sí somos guarda de nuestro hermano porque somos parte es nuestro mismo cuerpo. Y eso es importante. Dios nos manda a amar, a mantener la paz entre nosotros, los unos y los otros. Y eso es el fruto del Espíritu Santo, es el amor. Debemos estar gozosos entre nosotros y es la paz. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, de ellos serán llamados hijos de Dios, lo que buscamos mantener la paz, ¿sí? Primero, o sea, más allá por el Evangelio, llevando el Evangelio, pero también la paz dentro de nosotros mientras nos sea posible dentro de la familia de Dios. Y eso es lo que buscamos, mantener la paz. Si hay algún pecado, ahora tratar de que ellos confiesen sus pecados, que se arrepientan ellos cada día y que vayan a Dios buscando la paz para poder, si tienen la paz para con Dios, ellos van a poder tener la paz con el cuerpo también. ¿Sí? Y es así lo que el Señor quiere que mantengamos esta unidad pacífica entre nosotros, que nosotros nos fortalezcamos, nos sostengamos nosotros mismos. El mismo salmista dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que manda el Señor. Ahora acuérdese, Satanás lo que quiere crear es división. Eso es la desunión entre los creyentes. En la iglesia local lo que busca Satanás siempre es crear división. Y eso hace daño, amados, en la obra de Dios. La división, si Él ha logrado la división, ya ha triunfado en parte, no totalmente. Pero Dios de alguna forma es deshonrado. Mire, la gente dice, mire cómo estos se pelean. Y después hablan del amor de Dios. ¿Entienden? Entonces no podemos darle de comer al enemigo para que el mundo hable de nosotros, que hable de la iglesia. No es así. Su nombre no va a recibir gloria cuando nosotros estamos discutiendo, peleando por cosas que la podemos solucionar entre nosotros con amor. Si nosotros no podemos solucionarlo con amor, nosotros no podemos mantener en paz, ¿cómo andamos predicando el evangelio de la paz para que se reconcilien con Dios cuando nosotros estamos discutiendo uno contra nosotros? Que no acontezca eso, amado. Debe empezar por casa primeramente, por la casa de Dios, es el amarnos, el cuidarnos, respetarnos, ayudar al caído. ¿Cuántas veces uno peca al otro y es comida de los demás, es buitre de los demás? No es así, es ayudarlo. Es eso. Extender la mano al caído, no empezar a criticar y hablar, porque muchos de ellos cometen peores pecados. Cuando el Señor estaba esa señora tirada, le estaban por apedrear, le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera de piedra. ¿Y cuántos están libres de pecado? Entonces así, porque el reino de Dios no avanza, amado, muchas veces. Esto crea desánimo. ¿Por qué? Porque hay mucha crítica, mucho chisme dentro del pueblo, muchos diablos, muchos diábolas que están mezclados ahí. Debemos buscar y seguir la paz y la santidad, porque así no veremos nunca al Señor si nos estamos dividiendo. ¿Cómo vamos a estar en el cielo diciendo, no quiero vivir con vos porque vos en la tierra me... No, amado. Desde ahora empieza esta unión. Y así debemos trabajar haciendo todo lo que sea posible para lo que contribuya a la paz y la mutua edificación entre nosotros. Eso es seguir. Eso es una palabra que aparece como en el griego como un cazador que persigue a su presa. No hay descanso hasta conseguirla. Esa es la idea en el griego. Bueno, esa es la idea de seguir la paz continuamente. Es ahí.
En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y es así. En otra parte, Mateo 7:1-2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seré juzgado, y con la medida que medís os será medido. Yo conozco muchas personas, se lo puedo asegurar, que han juzgado, en serio se lo digo, no estoy mintiendo, y hoy los veo alejados del Señor, pero esas mismas personas, en serio se lo digo, yo lo he visto con mis ojos, señalar a ciertas personas, y hoy andan ahí andan, no sé, por la gracia de Dios anda tropezando entre un pie entre el mundo y la iglesia, pero en una época ya se atrevieron a juzgar. No, amados, arrepentámonos, todos nosotros. Dice que el que no come, que no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Y en otra parte dice, así que no juzguemos mal los unos a los otros, antes bien juzgad, no poner tropiezo o escándalo del hermano, ¿ve? Eso es poner tropiezo, escándalo del hermano cuando usted divulga o lleva el chisme y va y trae, en vez de ayudar dentro de la iglesia de Dios. Entonces es importante, dice, así que no juzgué nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos del corazón. Entonces cada uno tendrá que dar Dios alabanza. Dios va a juzgar, no nosotros. Y así podríamos hablar más, cuando dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otros? Santiago 4, versículo 11. ¿Tú quién eres? El que juzga al siervo ajeno para su propio el Señor está en pie o cae, pero estará firme porque es poderoso Dios para hacerle estar firme. No sabemos si Dios le está haciendo pasar una prueba, lo está disciplinando o lo está tratando, pero usted lo está ensuciando en vez de ayudarlo. Eso no hace avanzar la obra del Señor. Así que debemos procurar no hacer eso, no ayudarlo a Satanás que cree daño dentro de la iglesia, provocando divisiones. Si lo hace, corríjalo con exhortación y vuelva de nuevo a levantarse para que la iglesia avance en triunfo. Que tengan un bonito día y nos vemos con otro estudio más adelante.